Amigos de Consulta, buenas tardes. Amigos de nuestras redes sociales, buenas tardes. Nos encontramos con un personaje, un profesor investigador del Instituto de Ciencias Jurídicas de la UNAM. Así es, Rodolfo, gracias. Fue consejero electoral en una época muy importante del Instituto Nacional Electoral. Sí. Fue también funcionario en esta administración con Andrés Manuel López Obrador. Así es. Por un tiempo muy corto, ¿no? Sí, 3 meses y medio en el instituto para devolver al pueblo lo robado. Con una salida, digamos, muy muy estruendosa. Sí, fue una salida, yo no quise que fuera tan estruendosa, pero desde luego... Pero tampoco le hicieron caso, entonces se vio obligado a eso, ¿no? Sí, bueno, yo presenté una renuncia y desde luego la renuncia, como era larga, eran 5 cuartillas, y donde le daba un informe al presidente de los problemas que yo había observado en ese instituto, bueno, pues se hizo muy mediático y bueno, ya cuando se quiso detener por parte mía o del gobierno, pues no se pudo detener, porque era una información, yo creo que pues importante para el país. Y si le parece, hablamos de las elecciones. Estamos a unos días del proceso electoral. Así es, estamos a unos días de que terminen las campañas, ¿no? De la veda, del inicio de la veda, 3 días antes de la jornada. ¿Cómo yo las espero? Pues yo en general, yo sí confío, bueno, no solamente porque trabajé ahí, en el IFE o INE, yo confío en la institucionalidad electoral porque saben organizar, organizar las elecciones. Me refiero a los funcionarios, a la burocracia del INE. Desde Aunque luego, no cree que eso digamos, eso ha afectado al INE. Sí. Digamos, porque ha llegado mucha burocracia. Antes había investigadores, académicos, empresarios, gente con mucho prestigio que no, digamos, no necesariamente era un burócrata del IFE o del INE. Antes de mí y en mi época y tal vez un poco después también, se escogían para consejeros perfiles académicos, digamos, gente con mucho prestigio, o de medios, o de los medios, y entonces que eran los que dirigían la institución. Pero los que hacen la talacha es la organización electoral, son los vocales en los distritos, los que ponen las casillas, los que capacitan a la gente para que vaya a votar, que para capacitar a los funcionarios de casilla, en fin, todo eso es muy importante. Yo creo que en general van a estar bien. Desde luego va a haber lugares complicados, ¿no? Chiapas, por ejemplo, ¿no? Pero eso ya ocurría por otras razones desde mi época. Por ejemplo, en mi época yo fui consejero del año 96 al 2003 y me acuerdo que el distrito de Ocosingo, Chiapas, donde estaba la zona zapatista en aquellos años y sigue estando la zona zapatista, pues ahí hubo quema de casillas por más del 20%. Y eso es motivo de anulidad de elección en ese distrito. Entonces se debatió en aquel tiempo, le estoy hablando de la elección pues del 97, ¿no? Si el distrito debía anularse. Y bueno, por algún criterio del Tribunal Electoral no se anuló, pero sí hubo un quema de más del 20% de las casillas. Aunque hoy el panorama se ve peor, sí, por el control o dominio que ejercen grupos criminales o del narcotráfico sobre vastos territorios de la República Mexicana. Yo creo que eso que vimos en 97, que estoy contando aquí como anécdota, se va a repetir en otros lugares del país, en donde hay fuerte presencia del crimen organizado, tal vez en Tamaulipas, tal vez en Sinaloa, desde luego en Guerrero, en los límites de Puebla con Veracruz, en los límites de Puebla con Veracruz, sí, en los lugares, Morelos, Guerrero, el estado Morelos, Guerrero, Michoacán, Guanajuato, sí puede haber problemas, ¿no? Yo creo que eso va a ser un elemento que no se había presenciado con las magnitudes que puede presentarse ahora en este proceso electoral, o sea, la magnitud de la violencia la vamos a ver, ojalá que no sea muy extendida y no muy grande, pero sí debemos esperar, o las autoridades, tanto electorales como las autoridades del gobierno, deben calcular el margen de violencia que puede haber y la manera también de contenerla, ¿no? De resolverla. Ahora, ¿cuál será la respuesta de los votantes, de los electores, frente a estas bandas, frente a estos hechos delictuosos? Sí. ¿La gente se abstendrá de participar o, por el contrario, estará motivada para salir a las urnas? Sí, yo creo que donde hay violencia, en zonas de violencia, en zonas de fuerte presencia del narco, pues pueden ocurrir los dos fenómenos, ¿no? Un fenómeno de inhibición, ¿no? No voy a votar, no vaya hacer que cuando esté ahí con mi familia, con mi mujer, con mis hijos, pues exista un hecho de violencia. O puede ser que el control del narcotráfico, del crimen, sea tan grande que el narcotráfico le pida a la gente ve a votar por los candidatos y por los partidos que nosotros apoyamos. Yo creo que vamos a observar
ambos fenómenos, ¿no? Ahora, digamos, el comentario de los comentócratas es que buena parte de estos grupos delincuenciales del crimen organizado están apoyando un partido. Así es. Incluso han creado el hashtag narcocandidata y narcopartido. ¿Realmente es así estos grupos están presentes en varios partidos, incluyendo, digamos, los que lanzan estas acusaciones? Yo creo que está presente en distintos partidos. Y una prueba para decir que está presente en distintos partidos, pues es los candidatos y los aspirantes muertos, ¿no? Han muerto candidatos de todos los partidos, aspirantes de todos los partidos. Entonces no se puede decir que el narcotráfico está solamente infiltrado o el crimen organizado con un solo partido, que es el partido gobernante, sino, ¿no? Pues el crimen organizado tiene presencia en distintas fuerzas políticas, ¿no? Entonces yo creo que es incorrecto eso del narcopresidente o narcocandidata. Tendría que demostrarse con pruebas muy sólidas, ¿no? Sí, y las que ha presentado Xóchitl, pues no son pruebas sólidas, sí, ¿no? Más bien han sido acusaciones que no han... Sí, son acusaciones basadas en el libro de la periodista Anabel Hernández, que de ahí las tomó, ¿no? Entonces, o de que le dijeron en Estados Unidos en su gira, pero... Y el tema ese de la DEA, ¿no? Que bueno, las agencias norteamericanas como la DEA, pues lo que necesitan es carnita, ¿no? Entre comillas, que haya hechos de ese tipo, o inventar hechos de ese tipo a veces, sean reales o ficticios, pues para intervenir en la seguridad de México, ¿no? Entonces, si la seguridad de México o el gobierno mexicano dice aquí no pasa nada, o pasa y nosotros nos encargamos, pues ellos se molestan, porque eso implica menos presupuesto para la DEA, menos intervención en los asuntos de seguridad en nuestro país. Entonces también hay que leerlo así. ¿Pero usted cree que el cártel de Sinaloa esté apoyando a Claudia? ¿Y está apoyando a Morena? Yo no tengo evidencia de eso. Yo creo que nadie puede dar evidencias. Y si tienen evidencias, pues que las presenten, ¿no? Podría ser que en algunos candidatos de Sinaloa, ¿no? De Morena, sí están respaldados, candidatos locales, alcaldes, a diputados locales, pero dudo mucho que alguien como Claudia Sheinbaum esté apoyada o respaldada por el cártel de Sinaloa. Y, digamos, ¿algún otro candidato presidencial tendría financiamiento del crimen organizado o no? Hay un famoso libro que también Rodolfo, usted conoce muy bien, que es ese de que se llama Dinero bajo la mesa. Uno que escribió Luis Carlos Ugalde y esta señora que está ahora... Amparo Casar. Bueno, ahí se dice que el financiamiento que reciben los candidatos, los partidos en las campañas en México es 14 veces más que el presupuesto que se declara. Del presupuesto que se declara por los partidos, tanto de financiamiento público como privado. Entonces, ¿eso qué significa? Pues que sí puede haber... Que hay dinero sucio. Hay dinero sucio, no solamente del crimen organizado, sino de empresarios, de personas interesadas en tener obras públicas, contratos del gobierno, y el crimen organizado, sobre todo en las elecciones locales. ¿Por qué en las elecciones municipales y locales le interesa más al crimen organizado? Pues para controlar los territorios. Para controlar plazas. Tener por ejemplo, influir en el alcalde, en la designación del jefe de seguridad. Del jefe de seguridad, del jefe de obras, del que paga los cheques, ¿no? De las obras. En fin, entonces es tener control de esos territorios. Entonces yo creo que la presencia del crimen organizado está sobre todo en las elecciones municipales. Puede haber también en las elecciones para diputados locales, para gobernador en estados, no sé, con una fama o con una trayectoria pues negativa de crimen organizado, Tamaulipas, Sinaloa, tal vez, pero es muy difícil que haya un financiamiento en la campaña presidencial. El doctor Jaime Cárdenas, ¿cuál sería su pronóstico de las elecciones? ¿Cree que Morena y Claudia Sheinbaum ganarán la presidencia y obtendrán mayoría calificada en el Congreso? Yo creo que, bueno, todas las encuestas, salvo algunas muy pocas de minoría. Maps y Kohler y alguna y más. México Elige, ¿no? Y México Elige, casi todas las encuestas, salvo esas dos, dan el triunfo a Claudia Sheinbaum. Aunque dan un triunfo muy holgado, ¿no? Sí, que eso hace también sospechar que las encuestas están medio infladas, ¿no? Así es. Sí, eso por ejemplo ocurrió, recordemos, en 2012. Las encuestas estaban también muy infladas a favor de Peña Nieto. Decían que 20-25% y al final las diferencias no fueron tan grandes. Pero yo creo que sí hay una diferencia importante.
de 9 puntos, de 10 puntos, de 12 puntos a favor de Claudia Sheinbaum. Yo creo que ahí, a nivel de la presidencia, es muy probable, o sea, con una alta probabilidad de más del 90%, que Claudia Sheinbaum gane las elecciones. Más difícil va a ser el tema del Congreso. Del Congreso. Yo sí creo que podrían tener alguna mayoría, pero relativa. No creo que vayan a obtener mayoría calificada. No creo para las reformas constitucionales. Si el próximo gobierno de Claudia Sheinbaum pues, necesita esas reformas constitucionales, pues va a tener que pactarlas con las fuerzas políticas, o va a tener que seguir la estrategia del actual gobierno de solamente conformarse con pues, reformas de carácter legal y no constitucional. Hay un elemento que también hay que tener presente. Cuando llegue la doctora Sheinbaum a la presidencia, o la próxima presidenta o el próximo presidente, tienen la facultad de nombrar un nuevo ministro de la Corte. Y ese nombramiento va a ser muy, bueno, por poner la terna al Senado. Claro. No los nombra el presidente, salvo que el Senado no los nombre, como pasó con Lenia Batres. Entonces, y ese balance que hoy existe se puede perder. Y ese balance que hoy existe lo puede perder pues la oposición a la 4T, a Morena, y entonces ya no van a tener la mayoría para anular leyes con efectos generales. Entonces eso quiere decir que a través de leyes se podrán realizar cambios, porque ya la oposición o al gobierno en la Corte no tendrá la mayoría para invalidar las leyes secundarias. ¿Y con las gobernaturas, las 9 gobernaturas en juego? ¿Cuál es su pronóstico? Ahí hay 3 casos muy problemáticos. Uno es el caso de Veracruz, por todos los señalamientos que le han hecho a la candidata de Morena. De enriquecimiento ilícito. Está el caso de Morelos, que aunque ahí desde mi punto de vista hay una muy buena candidata, o es una candidata una señora muy respetable, muy honesta, ahí el asunto pues es el antecedente que deja el gobierno de Cuauhtémoc Blanco, que no fue muy positivo. Entonces la gente pues, puede votar por eso, por el antecedente del gobierno de Cuauhtémoc Blanco. Y el tercer caso es el de la Ciudad de México. Yo creo que también hay una mayoría en las encuestas a favor de Clara Brugada, pero ahí la diferencia no es tan grande como la de Claudia Sheinbaum respecto a Xóchitl Gálvez. Y ahí pues los números, o sea, por ejemplo, la encuesta que da más distancia entre Clara Brugada y Taboada es de 8 puntos. Entonces ya hay encuestas que le dan el resultado positivo, como esa de México elige a Taboada. Entonces yo creo que la Ciudad de México sí va a estar muy reñida. Está incierta, puede estar incierta, con posibilidades de que la gane Clara Brugada, pero está difícil. Y desde luego muchas alcaldías. La oposición a Morena en la Ciudad de México tiene 9 alcaldías. Yo creo que va a mantener esas 9 o tal vez tenga 10 alcaldías o hasta 11, ¿no? Entonces, sí, en la Ciudad de México la oposición a Morena se va a fortalecer. ¿Cómo en otros estados, por ejemplo Puebla? No, yo creo que aquí en Puebla, por lo que sé, por lo que he visto, en Puebla pues veo muchas posibilidades de que gane Morena. No hay ¿Yucatán? duda. Ahí sí está reñido porque el gobierno del gobernador Vila del PAN fue bueno, pero bueno, el carisma del candidato de Morena es grande, ¿no? Entonces ahí va a haber una competencia reñida. ¿Guanajuato? Ahí el PAN, ¿no? Eso es una plaza del PAN. Se da por descontada. Se da por descontada, esa es una plaza del PAN. Doctor, ¿cuál sería el balance que usted daría del gobierno de López Obrador? ¿Es un activo para Morena en estas elecciones? Yo creo que sí lo es. O sea, todas las personas que reciben los programas sociales, los adultos mayores. Le voy a contar una anécdota, ¿no? Mi madre vive en Querétaro y fui al Día de las Madres a comer con ella. Estaba toda la familia, todos mis hermanos. Y uno de mis hermanos dice, pues te voy a presentar a la machaira de la familia. Y pues la machaira era mi mamá, que recibe programas sociales. Y entonces, pero ella además, no por el programa social, ella es una simpatizante. ¿Ah, sí? Y le dije, sí, mamá, y tú, bueno, es una simpatizante no importante, sí. Una señora, una ama de casa mayor, y me dice, sí, hijo, yo voy a votar todo Morena, o sea, sin duda alguna, no tengo duda, yo no voy a hacer un voto diferenciado, yo todo Morena. Entonces yo creo que esas personas como mi madre, que van a votar todo Morena, es porque respetan, reconocen, aprecian
al licenciado López Obrador. Entonces, hay sectores de la población donde la imagen de López Obrador va a pesar mucho para que voten por Claudia y los candidatos de Morena. Desde luego, hay otros sectores, tal vez más de clase media, etcétera, donde no es tanto el aprecio hacia el licenciado López Obrador, pero yo creo que sí, que hay un porcentaje alto, ¿no? Desde luego, aunque no está en la boleta López Obrador físicamente, no esté su nombre, mucha gente va a votar a favor de Morena por él. Entonces creo que es más activo que carga, ¿no? Uno de los compromisos del presidente López Obrador en su campaña, en sus varias campañas, y cuando tomó posesión fue el combate a la corrupción. Sí. Fue que las cosas iban a ser diferentes, que iba a haber más transparencia. Sí. Y eso en los hechos no ha ocurrido. Sí. Hay menos licitaciones, hay muchos contratos por asignación directa y hay una gran opacidad en torno a los contratos. Sí, yo creo que ahí ha habido incumplimientos, ¿no? Como lo señala Rodolfo, pues graves, ¿no? Sí es verdad, tal vez este gobierno más que los anteriores ha contratado obras, servicios por adjudicación directa y no por licitación, cuando la Constitución claramente señala pues, que se debe preferir la licitación a la adjudicación directa. Y luego también esa actitud, yo la trato de entender, que tiene hacia el INAI, ¿no? Que es un estorbo, que es costoso, etcétera. Pues también yo creo que no ha sido positiva. Yo creo que, por ejemplo, eso del INAI, del Instituto Nacional de Acceso a la Información, de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos, pudo haberse negociado. ¿En qué sentido? Si le preocupaba la burocracia del INAI, pues pudo haber hablado con la oposición, miren, no va a desaparecer el INAI, pero son 7 comisionados, son muchos. Reducirlos a 5, quizás. Vamos a reducirlos a 5 o hasta 3, ¿no? Y vamos a hacer recortes en esto. Si actualmente nos cuesta 1,000 millones al año, pues que nos cueste 600 o algo así, ¿no? Entonces, yo creo que pudo haber hecho ese tipo de negociaciones, pero él no es así, él no es de negociar esas cosas. Entonces, se vio como una persecución al INAI y como si fuera él un enemigo de la transparencia. Entonces, así, esa es la percepción. Bueno, es lo de Amparo Casar también, sí, ¿no? Es una percepción, muy negativa, ¿no? ¿Cómo explica este fenómeno? Por un lado, digamos, una de las banderas de López Obrador fue el combate a la corrupción. Y en los hechos, en la práctica, pues esto no ha existido, pues. Sí. Y sin embargo, los números de López Obrador, ya nos lo decía, son bastante buenos. Sí, yo creo que eso tiene que ver con su desesperación, como explica también la militarización y todo eso, la desesperación con la burocracia federal. O sea, se desesperaba, a ver cuánto, esa carretera, ¿no? Los tiempos, digamos. El poco tiempo que yo estuve ahí, ¿no? El poco tiempo que yo estuve en ese instituto para devolver al pueblo lo robado. Me acuerdo que llegué al cargo, mi antecesor había dejado una lista de asuntos pendientes, de dinero, por un caso, ¿no? Se necesitaban 30 millones de pesos para cambiar el sistema eléctrico del Palacio de Bellas Artes, porque el sistema eléctrico era muy viejo y podía haber un cortocircuito, podía haber un incendio en Bellas Artes. Entonces se requería el dinero ya, los 30 millones para Bellas Artes. Luego me dijo, oye, hay una carretera que hay que construir en Sonora y urge el dinero, ¿no? Entonces son cosas que quería que se hicieran en 3, 4 días, ¿no? El ejército nos está pidiendo estos helicópteros. ¿Cuánto se tarda el trámite? No, pues licenciado, eso lleva 15 días. No, 3 días, 2 días, a ver que te lo pidan y lo autorizas inmediatamente. Entonces, era la desesperación, que llegaban los secretarios de Estado, los directores, y le decían, no, una licitación, mire, si hay recursos, si hay impugnación, si hay amparos, eso nos va a llevar lo menos 6 meses. No podemos esperar, necesitamos entregar el contrato, en fin. Entonces, así empezó, entregando contratos, porque él requería eficacia, eficiencia en la administración pública. Y claro, no faltó no falta el que se aprovecha. Adjudicación directa, pues yo invito a mi cuate, a mi amigo, y en fin, entonces es ahí donde eso pues requería algún tipo especial de vigilancia, ¿no? Y luego, acuérdense también, Rodolfo, que concentró todas las compras en la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda, que ahora están concentradas en la función pública. Una funcionaria
La maestra Talía Lagunes es la encargada de todas las compras del gobierno federal. Es un mundo. ¿Cómo revisar tantos contratos, tantas cosas? No hay manera. No hay manera. Entonces, si ni siquiera la Auditoría Superior lo puede hacer, revisa solamente una parte de las auditorías. Un porcentaje. Entonces yo así entiendo. De hecho, yo como abogado que soy del Instituto de Investigaciones Jurídicas, aunque no es mi ámbito, yo sí pienso que para que la administración en México, pública, a nivel federal, estatal, municipal, sea más eficaz, debe haber una reformulación del derecho administrativo. No significa reducir los controles o la transparencia o sino hacer una reingeniería. Para que el gobierno funcione mejor. Para que el gobierno sea más eficiente y más eficaz. El doctor Jaime Cárdenas, ya finalmente le quiero preguntar, ¿en su opinión tendría que modificarse las leyes electorales? Hay muchas cosas, tal vez no, algunas de las que dice el presidente López Obrador y otras que no, que yo estoy en desacuerdo. ¿Los plurinominales, por ejemplo? Por ejemplo, eso de los plurinominales no estoy de acuerdo. Es un mecanismo de compensación. Así es, y de representación de minorías. De minorías, exactamente. Entonces, si es muy grande la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores... Pues que la reduzca de 500 a 400, ¿no? Y el Senado también, buscar una cifra, un número, en donde la mitad... En lugar de ver 2 senadores, que haya uno por entidad. Uno por entidad y los demás de representación, una bolsa de representación. Entonces, la representación proporcional debe permanecer, desde mi punto de vista, para garantizar la representación de las minorías políticas y sociales en México. La otra cosa que en la que no estoy muy de acuerdo con él es en la reducción extrema de esa burocracia del INE. Si hay que reducir la burocracia del INE, es muy grandota. ¿Y usted trabajó ahí? O sea, y la del Tribunal Electoral. Te doy un dato. Cuando yo era funcionario del IFE, cuando era consejero, había en plaza un poco más de 10,000 funcionarios. En este momento, en plaza permanente, sin tomar en cuenta a los capacitadores eventuales que nombran en campañas, como los que han nombrado ahora, hay como 22,000. No, pues sí se duplicó. Entonces, más. Se ha duplicado esa burocracia. Desde luego hay que cuidar cosas. Yo creo que, por ejemplo, los vocales en los distritos, que son 5, eso sí debe haber 5 en cada distrito. Habría que darles ocupación cuando no hay elecciones, porque el argumento es ese. ¿Qué hacen cuando no hay elecciones? Claro. ¿No? Entonces tendrían que tener además del trabajo en las elecciones, otro tipo de funciones. Pero sí se pueden reducir, por ejemplo, a nivel estatal. A nivel estatal hay 5 por estado, vocales, pueden reducirse a 3. Y a nivel federal hay, nacional, existen las direcciones ejecutiva de organización, de capacitación. Muchas de esas direcciones se pueden fusionar. Sí puede haber un ejercicio, un diseño institucional nuevo que reduzca la burocracia, porque sí es excesiva. También los salarios, los privilegios, todo eso debe ser más racional. Un asesor del INE pues gana, no sé en este momento, pero fácil está ganando 140,000 pesos. Más que el presidente. Más que el presidente. Un asesor, no un consejero. Entonces ganan mucho dinero. ¿Qué plantearía con el modelo de medios? Porque las campañas, digamos, este modelo de despotización, de saturar la radio y la televisión... Eso no. O sea, no funciona, no, pues. El cambio debe ser hacia más debates y también a programas más largos. Oye, no vas a tener los miles de spots que tienes ahora, vas a tener menos, ya no vas a tener spots. Lo que vas a tener son programas donde... Quizás en horarios AAA, ¿no? Sí, donde expliques, o AA, no sé, programas de 10, 15 minutos. Explícate tu propuesta ecológica, tu propuesta para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes, tu propuesta de género, tu propuesta democrática, tu propuesta de seguridad. Entonces, darles menos programas, menos tiempo, pero más largos, ¿no? Para que pues, el experto en ecología, en salud, en educación de los partidos exponga, ¿no? Nuestra plataforma electoral dice esto y en esto consiste, y que sea algo que no muy largo, no media hora, no sé, unos 10 minutos, ¿no? O 15 minutos, donde se puede explicar. Esa es la propuesta. Y en materia de fiscalización de recursos, ¿qué tendría que hacerse? Mucho. ¿Tendrían que desaparecer las prerrogativas, los subsidios a los partidos? Yo creo que sí debe haber una disminución del financiamiento público. Tal vez no como propone el presidente, pero sí una cierta reducción. Y el tema es eso que dice él, que no ha cumplido en materia electoral,
que es la separación del poder económico del poder político. Entonces, a lo que hay que tal vez restringir es el financiamiento privado, aunque ciertamente... O sea, limitar el financiamiento privado. Sí, o sea, dejarlo nada más para que los militantes pues paguen su cuota, ¿no? Y esas cuotas que sean pequeñas, que no sean cuotas grandes. Porque cuando se meten los empresarios o los criminales a financiar campañas, pues después piden cosas. Quiero ese secretario de Estado. Quiero esa obra. Dame ese contrato, dame esa concesión, dame ese permiso. Entonces yo creo que ahí, en el tema de financiamiento privado, habría que hacer una reingeniería. Y luego en el fortalecimiento de las instituciones de fiscalización en materia electoral. Hay una unidad de fiscalización y hay una comisión de fiscalización, pero a veces no tienen dientes. En mi época, acuérdate, se logró con los asuntos Pemex Gay y Amigos de Fox, superar, así dicen en materia electoral, el secreto bancario, el fiscal y el fiduciario. Pero el secreto ministerial persiste. Entonces el INE pide, verde, estoy fiscalizando a tal campaña, a tal persona, dame información. No te la puedo dar, porque forma parte de una carpeta de investigación y es secreto ministerial, es información reservada. Bueno, eso hay que cambiarlo. Cuando hay campañas electorales se incrementa el efectivo. En muchos lugares, el circulante. Bueno, ahí también el Banco de México, que es el que detecta eso, pues que lo diga, ¿no? Se está viendo un incremento de circulante en tales sectores económicos, y que el banco, aunque tiene autonomía, pues le pase toda esa información al INE, colabore obligatoriamente con el INE. Sí, porque muchas veces muchas autoridades pues no quieren colaborar, ni la propia Auditoría Superior, ni el Banco de México, ni la UIF, en fin, ni el Poder Judicial a veces, ni el Ministerio Público. Entonces tiene que estar esa autoridad fiscalizadora con más competencias legales, con más poderes legales, para realizar bien su tarea. Pues doctor Jaime Cárdenas, muchas gracias y muchas felicidades por su honoris causa. No, muchas gracias por esta invitación a este programa. No, con mucho gusto, doctor. Te lo agradezco mucho. Bienvenido.